Era una tarde cualquiera en la calle Mayor, con el aroma a pan recién horneado, escapando por la puerta de una pequeña panadería familiar. Pero para Valeria Gómez, aquel día no sería como los demás. Frente a su negocio, en los escalones de la iglesia, se encontraba un anciano de barba blanca y abrigo gastado. No pedía nada, no extendía la mano, no llamaba la atención, solo estaba allí, con la mirada perdida en el cielo gris de septiembre. Algo en esa imagen le atravesó el corazón como un rayo. Ella no sabía que ese gesto, el más simple de su vida, la conduciría al mayor descubrimiento que jamás imaginaría. Aquel hombre aparentemente olvidado por todos no era un mendigo cualquiera, sino el empresario más rico de la ciudad, ocultando un secreto que cambiaría su destino para siempre. Valeria tenía 24 años y trabajaba desde los 16 en la panadería de sus padres, el Hogar del Pan. Manuel y Teresa, sus padres, habían dedicado 3 décadas a levantar aquel negocio, y su hija había crecido entre sacos de harina, hornos calientes y clientes fieles que volvían cada mañana por su hogaza favorita. La rutina era sencilla: abrir al amanecer, atender sin descanso hasta el mediodía, volver en la tarde y cerrar al caer el sol. Siempre quedaban barras sobrantes, bollos sin vender, panecillos que perdían frescura antes de la mañana siguiente. Lo normal era tirarlos, pero Valeria no soportaba la idea de desperdiciar comida. Ese día, al ver al anciano en los escalones, dudó apenas un instante. Tomó una bolsa de papel, la llenó con pan aún tibio y algunos dulces, y cruzó la calle. El hombre levantó la vista con lentitud. Sus ojos, de un azul sorprendentemente intenso, parecían esconder océanos de historias. Valeria sonrió con timidez y le tendió la bolsa. «Aquí tiene, señor. Pan del día. No es mucho, pero le servirá». El anciano sostuvo la bolsa con manos temblorosas, mirándola como si hubiera recibido un tesoro. Tardó en responder, como si cada palabra pesara. «Gracias, hija. Nadie me ofrece así un regalo desde hace mucho». Aquel «hija» le sonó extraño a Valeria, pero no lo corrigió. Vio en sus gestos algo distinto: nobleza en medio de la pobreza, dignidad que no se apagaba. Ese día, decidió que, en lugar de tirar el pan sobrante, cada tarde lo guardaría para él. La escena se repitió al día siguiente, y al siguiente, y luego durante semanas. A las 6:30, cuando bajaba la persiana de la panadería, preparaba una bolsa con panecillos, focaccias y algún dulce. El anciano, que se llamaba Ernesto, ya la esperaba en los escalones. No pedía nada, no reclamaba. Solo aceptaba el obsequio con una gratitud serena, y luego conversaban unos minutos. Valeria pronto descubrió que Ernesto no era un hombre común. Aunque vestía ropa remendada y su abrigo olía a humedad, hablaba con una claridad y una cultura que la sorprendían. Sabía de historia, de arte, de literatura. Conocía anécdotas de la ciudad que ni los guías turísticos contaban. Cuando ella le preguntaba por su pasado, respondía vagamente, cambiando el tema con elegancia. Esa reserva despertaba aún más su curiosidad. Sus padres notaron la rutina. Manuel fruncía el ceño cada vez que veía a Valeria cruzar la calle con la bolsa de pan. «No sabemos quién es. Podría ser peligroso», le decía. Pero Teresa, tras observarlo desde la ventana un par de veces, reconoció en él una bondad silenciosa. «Es un buen hombre, Manuel. Se nota en sus ojos». Valeria no buscaba explicaciones. Simplemente sentía que debía hacerlo. Había algo en Ernesto que le inspiraba confianza, algo que la invitaba a seguir llevándole pan, aunque no supiera por qué. Con el paso de los días, comenzó a añadirle café caliente en un termo pequeño. Luego, cuando las noches se enfriaban, le llevó una bufanda de lana. Y una vez,
Al verlo toser, corrió a comprarle medicinas con el poco dinero que tenía ahorrado. Ernesto, por su parte, esperaba esas tardes con una impaciencia que jamás habría confesado, no solo por el alimento, sino porque aquellos minutos con Valeria eran lo único que lo hacía sentirse vivo. Ella no lo miraba con lástima, no lo trataba como un problema social, sino como a un ser humano. Y ese gesto, tan simple para ella, era un milagro para él. Lo que Valeria ignoraba era que Ernesto había recorrido muchas ciudades antes de llegar allí. Había visto indiferencia, desprecio y hasta crueldad. Había comprobado una y otra vez que para la mayoría un mendigo era invisible, hasta que se encontró con ella. Y aunque Valeria aún no lo sabía, cada pedazo de pan que le entregaba estaba escribiendo el capítulo más inesperado de su vida, porque el anciano de barba blanca no era un desconocido cualquiera. Detrás de esas ropas gastadas se ocultaba el hombre más rico de toda la ciudad, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo para siempre. ¿Quieres saber qué pasará después? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la segunda parte de esta historia. Los días comenzaron a formar una rutina casi secreta entre Valeria y Ernesto. Cada tarde, cuando la persiana de la panadería bajaba con su chirrido metálico, ella tomaba la bolsa de papel preparada con cuidado. Panecillos aún tibios, alguna focaccia, tal vez un trozo de pastel que había sobrado. Cruzaba la calle y lo encontraba esperándola, siempre en el mismo lugar, con la manta sobre los hombros y un libro en las manos. Ernesto no era como los demás hombres sin techo que ella había visto en la ciudad. Sus palabras, sus modales, incluso la manera de agradecer, tenían un aire de otra época. Al principio hablaban poco. Ella le preguntaba si necesitaba algo más. Él respondía con frases breves y un gesto de gratitud. Pero pronto esas charlas se extendieron. Descubrió que leía con voracidad novelas clásicas, historia, filosofía. Valeria se sorprendía escuchándolo hablar de Cervantes con la misma pasión con la que comentaba la historia del Palacio Real o las leyendas de la Plaza Mayor. Había una elegancia natural en su forma de expresarse, como si hubiera pasado la vida rodeado de libros y tertulias. ¿Cómo sabe tanto?, le preguntó un día intrigada. Ernesto sonrió, bajando la mirada. Cuando se tiene tiempo, hija, uno aprende a observar, a escuchar. La vida enseña más de lo que parece. Esa respuesta le dejó pensando. No era la contestación de alguien que había vivido siempre en la calle. Había un trasfondo oculto, un pasado que él no quería revelar. Su familia, mientras tanto, comenzaba a inquietarse. Manuel no ocultaba su desconfianza. Cada noche, cuando Valeria regresaba a casa, él la interrogaba. ¿Qué tanto hablas con ese hombre? ¿Qué sabes realmente de él? Papá, es un buen hombre. No me pide nada. Solo agradece y conversa. ¿No sabes quién es? El tono de Manuel se volvía duro. Podría estar fingiendo. Teresa, en cambio, era más comprensiva. Había visto desde la ventana cómo Ernesto recibía el pan con reverencia, cómo hablaba con calma y respeto. Manuel, no seas tan duro. Hay algo en él. No parece un cualquiera. Valeria agradecía el apoyo de su madre, pero en el fondo entendía a su padre. También ella se preguntaba quién era realmente aquel anciano. Aún así, su instinto le decía que no había peligro. Todo lo contrario. Había bondad en su mirada cansada. Con el paso de las semanas, la relación se profundizó. Ernesto comenzó a contarle pequeñas historias de su vida, fragmentos aislados que parecían piezas de un rompecabezas incompleto. Hablaba de una esposa que había muerto años atrás, de hijos que ya no veía,
de una casa demasiado grande y silenciosa. Valeria escuchaba con atención, sin presionar. Sentía que cada palabra era una confesión cargada de dolor. Un día de octubre, cuando el frío comenzaba a endurecer el aire, Valeria decidió llevarle un abrigo viejo de su padre. Ernesto lo rechazó al principio, pero ella insistió. «No es caridad, es cuidado», dijo con firmeza. Él aceptó finalmente, conmovido. «Eres más generosa de lo que imaginas, hija». La palabra hija comenzó a repetirse en sus labios, y aunque al principio Valeria lo consideró extraño, poco a poco empezó a aceptarla. Sentía que ese anciano buscaba en ella un lazo perdido, una familia que ya no tenía, y en secreto, ella también encontraba en él algo que le faltaba, un consejo sabio, una voz distinta que le hablaba con respeto y ternura. Los clientes de la panadería empezaron a notar la rutina. Algunos murmuraban, otros criticaban. «La muchacha pierde el tiempo con un vagabundo», decían. Valeria fingía no escuchar, pero esas palabras la herían. ¿Por qué la bondad siempre debía ser cuestionada? Una tarde, Ernesto le contó una historia que la dejó pensativa. Había conocido muchas ciudades, había visto a la gente pasar de largo frente a quienes sufrían. Pocas veces había encontrado verdadera compasión. La mayoría no mira, Valeria. No quieren ver. Tú eres distinta. Tú me miras como persona. Eso vale más que todo el oro del mundo. Ella sonrió, sin darle demasiada importancia a esa frase. No podía imaginar lo literal que era. Mientras tanto, Manuel seguía presionando. «No quiero verte gastar tu tiempo y tu energía en un desconocido. Si quiere comida, que vaya a un refugio». «Papá, no lo entiendes. No es un desconocido. Es alguien que necesita ser visto». Los choques familiares se hicieron más frecuentes. Valeria, sin embargo, no cedía. Cada tarde, sin falta, llevaba la bolsa de pan y un rato de conversación. Sentía que era lo correcto, aunque no supiera bien por qué. Lo que no podía prever era que esas tardes, aparentemente simples, eran el preludio de una revelación que transformaría no solo su vida, sino también la de toda su familia. Ernesto guardaba un secreto demasiado grande, y poco a poco el velo comenzaba a levantarse. El otoño avanzaba y con él las tardes se volvían más frías. Valeria llegaba cada día con su bolsa de pan, pero ahora también con café caliente en un termo, y a veces con una manta ligera que había tomado de su casa. Ernesto aceptaba todo con esa gratitud silenciosa que tanto lo caracterizaba. La rutina entre ellos se había convertido en algo esperado, casi sagrado. Un jueves, mientras compartían un trozo de bizcocho, Ernesto rompió un silencio prolongado y comenzó a hablar con una voz más grave de lo habitual. «Perdí a mi esposa hace algunos años», confesó, mirando hacia el cielo encapotado. «Era mi compañera de vida. Se llamaba Elena. Desde que ella se fue, todo se volvió demasiado grande, demasiado vacío». Valeria lo escuchaba sin interrumpirlo. Podía ver cómo sus ojos azules se nublaban de recuerdos. «¿Y sus hijos?», preguntó suavemente. Ernesto bajó la mirada. «Tengo 3, pero ya no forman parte de mi vida. Se alejaron. Cuando muere el amor que sostiene una familia, los demás lazos se rompen con facilidad». La joven sintió un nudo en el pecho. No podía imaginar el dolor de perderlo todo de esa manera. Y aunque Ernesto hablaba con calma, se notaba que cada palabra le costaba como si cortara por dentro. Con el tiempo, comenzó a revelar más fragmentos. No detalles concretos, pero sí emociones, reflexiones. Decía que había trabajado demasiado, que había perdido años importantes persiguiendo metas que al final no le dieron felicidad. Valeria lo miraba con asombro.
No era el discurso de un vagabundo común, sino de alguien que había vivido intensamente y había tomado decisiones dolorosas. Una tarde lluviosa, mientras el sonido del agua golpeaba los adoquines, Ernesto le dijo algo que la desconcertó. El dinero, cuando lo tienes, se convierte en una prisión. Crees que te da libertad, pero en realidad te encierra. Te rodea de personas que solo quieren lo que posees. Te roba lo más valioso, el amor verdadero. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo lo sabe usted? Porque lo viví. Ernesto la miró fijamente, con un brillo extraño en los ojos. Y créeme, hija, prefiero estar aquí, con pan duro y un café caliente, que encerrado en una mansión rodeado de gente que me sonríe por interés. Las palabras resonaron en ella con fuerza. Había verdad en ese tono, una experiencia que no podía inventarse. Valeria se quedó callada, sintiendo que había mucho más detrás de aquel hombre. Al llegar a casa esa noche, sus padres volvieron a discutir con ella. Manuel no soportaba la idea de que dedicara tanto tiempo y energía a un desconocido. Es un viejo extraño, insistía. No sabes nada de él. ¿Y si solo finge para aprovecharse? Valeria alzó la voz por primera vez. ¿Aprovecharse de qué, papá? ¿Del pan que tiramos cada día? ¿Del café que preparo en casa? Él no me pide nada. Soy yo quien lo busca. Teresa intervino, tratando de calmar el ambiente. Manuel, la bondad de tu hija no es un defecto. Déjala. Tal vez ese hombre necesita justamente eso, que alguien lo trate como persona. Valeria agradeció en silencio a su madre. Sin embargo, en el fondo también tenía dudas. ¿Quién era realmente Ernesto? ¿Por qué hablaba con tanta sabiduría y, al mismo tiempo, con tanta tristeza? Los vecinos comenzaban a comentar. Algunos la felicitaban por su corazón generoso, otros la criticaban por perder tiempo con un anciano desconocido. Valeria decidió ignorar las murmuraciones. Había algo en Ernesto que le decía que debía seguir allí, acompañándolo. Una tarde, mientras compartían un café, Ernesto le preguntó de repente, «Valeria, ¿crees que todavía existe la bondad desinteresada en este mundo?» Ella lo miró sorprendida. «Claro que sí. Si no, ¿para qué estaríamos aquí?» Él sonrió, pero con una tristeza oculta. «A veces lo dudo. He visto demasiado egoísmo, demasiada indiferencia. Pero luego llegas tú, con tu pan y tu sonrisa, y me haces creer de nuevo que quizá no todo está perdido». Ese día, Valeria regresó a casa con el corazón lleno de preguntas. Sentía que Ernesto no era lo que aparentaba, que ocultaba un pasado mucho más grande de lo que podía imaginar. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de descubrirlo. Pero antes de continuar con la historia, quiero preguntarte a ti que estás viendo este video. ¿Tú qué harías en el lugar de Valeria? ¿Seguirías ayudando a un hombre del que no sabes nada solo por instinto? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. El invierno llegó de golpe. Una tormenta de lluvia azotó la ciudad durante 3 días enteros, y el aire se volvió cortante, casi insoportable para quienes vivían en la calle. Valeria, preocupada, preparaba cada tarde una bolsa con más comida de lo habitual y un termo grande con chocolate caliente. Sin embargo, una mañana, al salir de la panadería, notó que Ernesto no estaba en los escalones de la iglesia. El corazón le dio un vuelco. Nunca había faltado. Siempre estaba allí, esperándola con su mirada tranquila. Corrió bajo la lluvia, buscando en los alrededores. Finalmente, lo encontró desplomado junto a un muro, empapado, temblando de fiebre, con la respiración entrecortada. «¡Ernesto!», gritó, arrodillándose a su lado. Su piel estaba helada, sus labios morados. No reaccionaba. Sin pensarlo, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia.
Los minutos de espera se hicieron eternos. Cada gota de lluvia le caía como un martillo. Cuando llegaron los paramédicos, diagnosticaron una neumonía grave y lo trasladaron de inmediato al Hospital Gregorio Marañón. Valeria no se separó de él. Avisó a sus padres que no iría a la panadería en los próximos días. Manuel protestó con dureza. «Estás arriesgando todo por un viejo vagabundo». Pero Valeria no lo escuchó. Su madre, en silencio, le preparó una bolsa con ropa limpia y dinero para que pudiera pasar los días en el hospital. Los médicos fueron claros. La situación era delicada. Ernesto tenía la salud muy deteriorada. Estaba desnutrido y su edad jugaba en contra. Las primeras noches deliraba por la fiebre. Valeria lo escuchaba murmurar nombres que no conocía. Elena, Miguel, Lucía. Hablaba de contratos, de millones de euros, de decisiones empresariales. Los médicos le dijeron que era normal, que la fiebre provoca delirios. Pero para Valeria, cada palabra sonaba como una revelación. «¿Quién eres realmente, Ernesto?», susurraba, tomando su mano arrugada mientras él dormía. Durante 3 días, Valeria permaneció a su lado sin moverse. Apenas dormía en una silla incómoda, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por el cansancio. Usaba sus propios guantes para cubrir las manos heladas de Ernesto y le daba sorbos de agua cuando los labios se le secaban. Los médicos se sorprendían de su dedicación. «No es su padre, ¿verdad?», le preguntó una enfermera. «No», respondió Valeria con la voz quebrada, «pero lo cuido como si lo fuera». El tercer día, cuando Ernesto abrió los ojos por fin y la vio dormida junto a la cama, su corazón se estremeció. Nadie, en 70 años de vida, había hecho tanto por él, sin esperar nada a cambio. Ni siquiera en sus tiempos de éxito y riqueza había sentido un cariño tan puro. «Valeria», susurró con voz débil. Ella despertó de golpe. Lo abrazó llorando, feliz de verlo consciente. «¿Estás vivo? Pensé que te perdía». Ernesto la miró con ternura. En sus ojos brillaba una decisión que había postergado demasiado. No podía seguir ocultando quién era, no después de lo que ella había hecho por él, pero antes tenía que estar seguro de una cosa, que su afecto era real y no condicionado por la riqueza que escondía. Al día siguiente, cuando le dieron el alta, Ernesto le pidió que lo acompañara fuera del hospital. Caminaban despacio. El anciano, aún débil, de pronto se detuvo y le dijo: «Valeria, tengo que irme. Me han ofrecido una oportunidad en otra ciudad. Puede que sea para siempre». El rostro de la joven se ensombreció. «¿Irte? Pero... ¿y tu salud? ¿Dónde vas a quedarte?» «Tengo que intentarlo. Es mi última oportunidad de rehacer mi vida. Pero necesito un favor». Valeria lo miró sin comprender. Ernesto bajó la voz. «No tengo dinero para el viaje. Necesito 200 euros». Valeria se quedó helada. Era una suma enorme para ella, que apenas ganaba un sueldo modesto en la panadería. Lo primero que pensó fue en su padre. Seguro gritaría que aquel anciano la estaba manipulando. Pero cuando vio los ojos de Ernesto, suplicantes y llenos de vergüenza, no dudó. «Los conseguiré», dijo con firmeza. Esa noche vació sus pequeños ahorros. No alcanzaba. Entonces tomó una decisión dolorosa. Vendió la cadena de oro que había heredado de su abuela, el único recuerdo valioso que conservaba. Con el corazón encogido, reunió el dinero en billetes pequeños y lo guardó en un sobre. Al día siguiente, lo entregó en manos de Ernesto. Él lo tomó con dedos temblorosos, no por el frío, sino por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer que aquella joven hubiera sacrificado su tesoro más preciado solo para ayudar a un anciano que creía pobre. En ese instante, supo que había llegado el momento
de revelar la verdad. Ernesto sostuvo el sobre entre sus manos con un temblor que Valeria nunca había visto en él. Era como si aquel gesto hubiera derrumbado todos los muros que había construido durante años. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas arrugadas y aunque intentó ocultarlas, no pudo. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz rota. Valeria lo miró confundida. «Porque lo necesitas y porque creo en ti». Aquella respuesta fue como un golpe directo al corazón. Ernesto entendió que ningún dinero, ningún poder ni reconocimiento podía comprar lo que ella acababa de darle. Un acto de amor desinteresado. Había vivido 70 años rodeado de gente que lo respetaba por su fortuna, que lo buscaba por conveniencia, que lo adulaba por interés. Nadie había renunciado jamás a algo tan valioso como un recuerdo familiar para ayudarlo sin esperar nada a cambio. «Eres mejor de lo que imaginas, hija», susurró, abrazándola con fuerza. Valeria sintió que aquel abrazo tenía un peso distinto, como si escondiera algo más profundo. Pero no quiso hacer preguntas. Lo importante era que Ernesto estaba vivo, que sonreía, que parecía aliviado después de tantas lágrimas. Esa noche, él apenas pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en el pequeño refugio donde a veces pasaba las noches, con la cadena de Valeria en sus manos. No podía permitir que creyera que lo había perdido todo por él. Al amanecer, tomó una decisión. Era hora de decirle la verdad. Al día siguiente, se presentó frente a la panadería con un aspecto distinto. Se había afeitado la barba, recortado el cabello y vestía ropa limpia que había comprado discretamente. Valeria lo miró boquiabierta al reconocerlo apenas. Era el mismo Ernesto, pero parecía otro hombre. «Necesito hablar contigo», dijo él con seriedad. La llevó a un banco en la plaza cercana. Se sentó frente a ella, respiró hondo y comenzó. «Valeria, no puedo seguir mintiéndote. No soy quien crees». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre no es Ernesto». Se detuvo un instante. «Me llamo Alejandro Mendoza». Valeria se quedó helada. El apellido le resultaba familiar, demasiado. Había leído sobre los Mendoza en periódicos y revistas financieras. Eran dueños de hoteles, centros comerciales, terrenos. Una de las familias más ricas del país. «No, no puede ser», murmuró incrédula. Alejandro asintió lentamente. «Soy el dueño de todo eso que has escuchado nombrar. Mi fortuna supera los 500 millones de euros, pero nada de eso me salvó de la soledad. Nada me devolvió a mi esposa, nada me acercó a mis hijos. Por eso me dejé crecer la barba, vestí ropa vieja y desaparecí. Quería saber si todavía existía la bondad verdadera». Valeria lo miraba sin poder articular palabra. Recordó cada conversación, cada frase sobre el dinero, sobre la prisión de la riqueza. De pronto todo encajaba. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo fingía ser pobre?» «Sí», respondió con sinceridad. «Y no fue para burlarme de ti. Fue para comprobar algo que necesitaba saber. Quería ver si alguien podía mirarme como persona y no como un billete con piernas. Y tú, Valeria, me lo demostraste». Ella se levantó bruscamente. Su corazón latía con fuerza. «¿Y las pruebas? ¿Las cosas que dijiste en el hospital? ¿Todo eso también era un juego?» «No era un juego. Era mi vida. Mis hijos me abandonaron después de la muerte de su madre. Solo me quedé con dinero y empresas, pero sin amor. Y cuando llegaste tú, con tu pan y tu sonrisa, me devolviste la esperanza». Valeria sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Durante meses había creído conocer a un anciano pobre y de pronto descubría que era uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Se sintió engañada, confundida. «¿Y esperas que te crea así de la nada?»
preguntó con voz temblorosa. Alejandro sacó de su bolsillo un teléfono de última generación, muy distinto de la mochila raída que solía cargar. Marcó un número y puso el altavoz. «Señor Mendoza, por fin», dijo una voz al otro lado. «Llevamos 3 meses buscándolo. La empresa lo necesita urgentemente. Tranquilo, Esteban. Estoy bien. Mañana nos veremos». Valeria se quedó sin aliento. El tono respetuoso, la forma de dirigirse a él, confirmaba todo. «No», susurró, «no puede ser verdad». «Es la verdad, hija». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Tú me salvaste, y quiero que lo sepas. Tu bondad cambió mi vida». Valeria lo miró, con lágrimas en los ojos. Su mundo acababa de darse la vuelta en un instante. La revelación había dejado a Valeria en un estado de confusión absoluta. Caminó de regreso a la panadería en silencio, sin poder asimilar lo que había escuchado. Alejandro, que hasta hacía unas horas era solo Ernesto, el anciano pobre de la iglesia, ahora resultaba ser el empresario más rico de la ciudad. Cada paso le parecía un sueño extraño, una película en la que ella era protagonista sin quererlo. En casa, su madre notó de inmediato que algo no iba bien. «Valeria, ¿qué te ocurre? Estás pálida». La joven dudó, pero al final lo contó todo. Manuel reaccionó con una carcajada incrédula. «¿El mendigo de la iglesia? ¿El más rico de la ciudad? Por favor, ese viejo te ha engañado. Papá». Lo escuché hablar con su director empresarial. Lo llaman señor Mendoza. Todo encaja. «Eso es imposible», repitió Manuel, negando con la cabeza. «Seguro es un farsante». Teresa, sin embargo, se quedó en silencio. Había algo en los ojos de Valeria, en el temblor de su voz, que le indicaba que no mentía. Al día siguiente, Valeria abrió la panadería como de costumbre. Eran las 10 de la mañana cuando 3 automóviles negros se detuvieron frente a la puerta. De ellos bajaron hombres trajeados, con expresión seria. Los vecinos se arremolinaron de inmediato, murmurando. De uno de los autos descendió Alejandro impecable, con el cabello peinado y un traje oscuro que resaltaba su porte. No quedaba nada del vagabundo desaliñado. A su lado lo acompañaba un hombre de unos 50 años con portafolios en mano. «Valeria, estos son Esteban Ruiz, mi director general, y el abogado Blanco», presentó Alejandro con voz firme. Los 2 hombres la saludaron con respeto. Esteban parecía aliviado. «Señor Mendoza, lo hemos buscado por todo el país. La Junta está desesperada. Hay contratos millonarios pendientes». «Lo sé, Esteban, pero había asuntos más importantes que atender». Valeria observaba la escena como si no perteneciera a su vida. Su padre salió de la trastienda enfurecido. «¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes?» El abogado abrió su portafolios y extendió varios documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedades, informes financieros. Cada hoja confirmaba lo que Alejandro había dicho. El señor Mendoza es propietario de hoteles, centros comerciales, terrenos en toda Europa. Su patrimonio supera los 500 millones de euros. El rostro de Manuel perdió color. Teresa tuvo que apoyarse en el mostrador para no desmayarse. Valeria, por su parte, seguía sin poder creerlo. Alejandro se volvió hacia ellos con serenidad. «No vine aquí para presumir de lo que tengo. Vine porque su hija me ha dado lo que ninguna fortuna pudo comprarme: humanidad. Ella me salvó cuando nadie más me veía. Y ahora quiero que lo sepan». Manuel lo miró con desconfianza. «¿Y qué pretende de mi hija?» «Nada que ella no desee», respondió Alejandro con calma. «Quiero ofrecerle un lugar en mi vida, en mi familia. Quiero que sea parte de lo que construí». Valeria lo interrumpió con la voz temblorosa. «¿Por qué me mentiste?
¿Por qué me hiciste creer que eras un anciano pobre? Alejandro bajó la mirada, porque necesitaba estar seguro. Cuando la gente sabe que eres rico, cambia, te sonríe por interés, te trata con respeto falso. Yo quería ver si aún existía alguien capaz de mirar más allá del dinero. Y tú lo hiciste. Tú me viste como persona. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Valeria. Se sentía traicionada, pero también conmovida. Durante meses había entregado su tiempo, su cariño, sus escasos recursos a un hombre que ahora se revelaba como una figura inmensa, alguien que podía cambiar su vida de un plumazo. Esteban, el director general, intervino con voz grave. Señorita Valeria, debe comprender que para nosotros también ha sido una sorpresa. El señor Mendoza dejó todo en mis manos hace meses. Pensamos que había perdido la razón, pero ahora lo veo claro. Estaba buscando algo que ni el dinero puede comprar. Alejandro sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Al abrirlo, Valeria reconoció la cadena de oro de su abuela, aquella que había vendido para ayudarlo. La recuperé esta mañana. No podía permitir que te quedaras sin tu tesoro por mi causa, pero más allá de eso, necesito que sepas algo. Tu gesto me devolvió la fe en la humanidad. Valeria tomó la cadena con manos temblorosas. Todo su mundo giraba en un torbellino de emociones. No sabía si debía sentirse agradecida, enojada o ambas cosas a la vez. Alejandro se arrodilló ante ella como un padre ante su hija. No quiero engañarte más. Lo que viste de mí como Ernesto era real. Esa soledad, esa necesidad de afecto, esa gratitud, todo era verdad. Solo oculté mi nombre y mi fortuna. Tú conociste al verdadero Alejandro, no al empresario que aparece en los periódicos. Y quiero que sigas a mi lado, sea cual sea tu decisión. La familia Ruiz se miró en silencio. Lo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. El ambiente en la panadería se volvió irrespirable. Los vecinos, curiosos, miraban desde la calle, intentando descifrar la escena insólita de 3 autos de lujo estacionados frente a un negocio de barrio. Adentro, Valeria apenas podía sostenerse. Las palabras de Alejandro seguían retumbando en su mente. Quiero que seas parte de mi familia. Manuel rompió el silencio con un rugido. Esto es una locura. Mi hija no necesita nada de usted ni de su dinero. Alejandro lo miró con respeto. Tiene razón en protegerla. Yo haría lo mismo. Pero mis intenciones son honestas. No quiero comprarla. Quiero ofrecerle lo que siempre mereció. Amor y seguridad. Teresa intervino con voz temblorosa. ¿Qué significa exactamente parte de su familia? Alejandro respiró hondo, como quien se prepara para una confesión definitiva. Significa que quiero adoptarla legalmente como mi hija. El silencio fue absoluto. Valeria abrió los ojos como platos. ¿Adoptarme?, repitió incrédula. Sí, afirmó él con firmeza. Mis hijos biológicos me abandonaron hace tiempo. Me dejaron solo con mis empresas y mi fortuna. Usted, señorita, me cuidó cuando no tenía nada que ofrecer. Veló por mí en un hospital, sacrificó sus ahorros por mí, me trató como un ser humano. Nadie lo había hecho en 70 años, y quiero que sepa que, si me acepta, tendrá en mí a un padre. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Teresa, que llevó una mano a la boca. Manuel, en cambio, golpeó la mesa con el puño. Eso es absurdo. No puede venir aquí a decir que ahora es el padre de mi hija. Ella ya tiene uno, y soy yo. Alejandro lo miró con serenidad. Y siempre lo será. No quiero reemplazarlo, señor Ruiz. Quiero ampliar la familia. Quiero darle a Valeria lo que mis propios hijos me negaron. Cariño sincero. Valeria estaba paralizada. Sentía un torbellino de emociones. Gratitud,
Miedo, confusión, esperanza. Parte de ella quería huir. Otra parte quería abrazar a Alejandro con todas sus fuerzas. Alejandro, yo no sé qué decir, murmuró con voz quebrada. Él se inclinó hacia ella, con un tono paternal. No tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo. Pero recuerda algo. Tú me salvaste la vida. No solo en el hospital, sino cada tarde cuando me llevabas pan y me hacías sentir que todavía existía. Esteban, el director general, abrió la tablet que llevaba consigo y mostró cifras, documentos legales, todo lo que confirmaba la magnitud de la propuesta. El señor Mendoza ya ha dispuesto un fondo fiduciario de 10 millones de euros a nombre de Valeria. Independientemente de la adopción, ese dinero ya está asegurado. Manuel casi se atragantó. ¿10 millones? Esto es una locura. Valeria lo miró con horror. «Papá, no se trata del dinero». Alejandro levantó una mano. «Tiene razón, hija. No se trata de dinero. Si mañana decides seguir tu vida aquí en la panadería, lo aceptaré. Pero si eliges unirte a mí, tendrás una familia en la que confiar. Un padre que estará orgulloso de ti». La tensión era insoportable. Teresa, entre lágrimas, tomó la mano de su hija. «Valeria, no sé qué pensar, pero sé que este hombre habla desde el corazón». Ella se quedó mirando la cadena de su abuela, que Alejandro había recuperado. Ese objeto simbolizaba el sacrificio que había hecho sin saber quién era realmente. Y ahora, el mismo hombre que había llorado al recibir aquel sobre con dinero, le ofrecía una nueva vida. «Necesito tiempo», dijo finalmente Valeria, con voz firme pero temblorosa. «Todo el que quieras», respondió Alejandro con una sonrisa cálida. «Pero recuerda que, para mí, ya eres mi hija, con papeles o sin ellos». Los hombres trajeados recogieron los documentos y se despidieron con respeto. Los autos negros se alejaron lentamente, dejando un silencio pesado en la panadería. Manuel caminaba de un lado a otro alterado. «Esto es una trampa. Gente como él siempre tiene un motivo oculto». Teresa lo detuvo con una calma inesperada. «¿Y si no? ¿Y si de verdad encontró en nuestra hija lo que buscaba?» Valeria, en silencio, subió a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Por primera vez en su vida, sentía que estaba en el centro de una encrucijada inmensa. Tenía frente a ella dos caminos: seguir siendo la hija de panaderos, con la vida sencilla que siempre conoció, o convertirse en la heredera de uno de los hombres más poderosos de España. Lo único que sabía con certeza era que, de alguna manera, su vida ya nunca volvería a ser la misma. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Valeria. La panadería funcionaba como siempre. Los clientes entraban y salían con su pan diario, pero para ella nada era igual. Cada vez que veía los escalones de la iglesia, recordaba las tardes compartidas con Ernesto. El anciano que ahora sabía era Alejandro Mendoza, uno de los hombres más poderosos de España. Alejandro la visitó varias veces, siempre con discreción. No hablaba de negocios ni de dinero, solo le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si había tomado una decisión. Nunca presionaba, solo esperaba, con la paciencia de un padre. Finalmente, una mañana, Valeria reunió a sus padres en la cocina de la panadería. «He tomado una decisión», dijo con la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Quiero aceptar la propuesta de Alejandro. Quiero ser adoptada como su hija». Manuel se levantó de golpe. «No, eso significa perderte, entregarte a un mundo que no nos pertenece». Valeria lo miró con ternura. «Papá, no voy a dejar de ser tu hija. Nadie puede cambiar eso». Pero Alejandro me dio algo que no puedo ignorar. Me hizo entender que mi bondad tiene valor
Y si puedo devolverle un poco de esperanza, ¿no crees que debo hacerlo? Teresa lloraba en silencio, asintiendo. Manuel, con el rostro desencajado, finalmente bajó la mirada. Sabía que no podía retenerla. Cuando Alejandro recibió la noticia, sus ojos brillaron de emoción. «Gracias, hija», dijo, abrazándola con fuerza. «Prometo que esta familia será diferente». La ceremonia de adopción se celebró en el ayuntamiento, con la presencia del alcalde y de varias personalidades del mundo empresarial. Para Valeria, sin embargo, el momento más importante había ocurrido mucho antes, en los escalones de la iglesia, cuando decidió entregar un simple trozo de pan a un desconocido. Alejandro cumplió su promesa. Compró el edificio donde se encontraba la panadería y lo reformó por completo. Los pisos superiores se transformaron en apartamentos de lujo para Manuel y Teresa, que nunca tuvieron que preocuparse por nada más. La panadería se convirtió en un negocio moderno y hermoso, y Valeria pasó a ser la propietaria de una cadena de panaderías de alta gama que se expandió por toda España. Alejandro también cambió su propia empresa. Mendoza Holdings se convirtió en una sociedad con propósito social. Un 30% de las ganancias se destinaba a centros de acogida, comedores comunitarios y programas de reinserción laboral. Durante la inauguración del primer centro, Alejandro declaró ante la prensa: «La verdadera riqueza no está en los bancos, sino en las personas que te aman por lo que eres, no por lo que tienes». Los hijos biológicos de Alejandro aparecieron poco después, enfurecidos al saber que había adoptado a Valeria. Intentaron impugnar la decisión en los tribunales, pero no lo lograron. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a acercarse de nuevo, tratando de reconstruir los lazos rotos. Alejandro los recibió con serenidad, pero dejó claro que Valeria había demostrado con creces merecer un lugar que ellos habían rechazado. Un año después, la mansión de Alejandro se llenó de vida nuevamente. Celebraban su cumpleaños número 71. Había invitados de todo tipo, antiguos clientes de la panadería, empleados de la empresa, familias beneficiadas por los centros de acogida. Alejandro brindó con una copa en alto y dijo: «Hace un año era el hombre más rico y más solo de esta ciudad. Hoy sigo siendo rico, pero ya no estoy solo, porque descubrí que la verdadera nobleza no está en tener sirvientes, sino en servir a quienes amas». Valeria se levantó, lo abrazó frente a todos y respondió: «Y yo descubrí que se puede ser rica sin perder la humildad ni la generosidad que hacen bella la vida». Esa noche, cuando todos se marcharon, padre e hija se sentaron en el jardín de la mansión a contemplar las luces de la ciudad. Manuel y Teresa descansaban en su nuevo hogar, satisfechos de ver a su hija tan feliz. Valeria tomó la mano de Alejandro y le dijo en voz baja: «Aquel día en la iglesia no fue casualidad, fue el destino». «Sí, hija», respondió él con una sonrisa. Dos almas solas que se encontraron para enseñarse a amar de nuevo. Al amanecer, como cada día, fueron juntos a abrir la panadería. Alejandro, con su delantal, ayudaba a amasar el pan mientras los clientes lo miraban con asombro. Para todos ya era normal. El millonario que un día eligió amasar harina al lado de su hija adoptiva, porque la historia que empezó con un simple gesto de bondad se había convertido en el milagro más grande de sus vidas. Y ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta.